Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hoy es jueves vocacional, jueves 4 de julio. Yo los invito, mis hermanos, a que en este momento escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva para este jueves vocacional, jueves 4 de julio. Yo quiero felicitar a todos los hermanos de los Estados Unidos de Norteamérica por el Día de la Independencia. Mis hermanos, estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo es el primer evangelio canónico, es decir, en la lista de los 4 evangelios es el que aparece primero: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero sabemos que no fue el primero escrito. El primero fue Marcos en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es destruido por los romanos. En ese mismo año probablemente es escrito el Evangelio de San Marcos. San Mateo y San Lucas aparecen 10 años después, sobre el año 80 después de Cristo. Estos días hemos meditado mucho sobre este evangelio. El Evangelio de San Mateo es un evangelio que fue escrito para aquellos judíos o comunidades de judíos que habían adoptado la fe cristiana y necesitaban pues conocer más acerca de su fe, cimentar más su fe en Cristo Jesús. Entonces este evangelio fue escrito para este tipo de personas. Por esta razón es que el Evangelio de San Mateo explica muchas veces algunas costumbres judías dentro del evangelio. Nosotros vemos esta característica muy, pero muy especial. Hoy hemos iniciado el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, donde encontramos nosotros un milagro que hace Jesús, una curación. La Biblia Jerusalén le llama la curación de un paralítico, que también la encontramos en San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, San Lucas capítulo 5, versículo del 17 al 26. Si nosotros nos ubicamos en este evangelio, en el capítulo 8, versículo 23, que era el evangelio, la parte, la perícope del evangelio que meditábamos el día de ayer, el Señor Jesucristo se subió a una barca y sus discípulos iban con él. Y el Señor quiere pasar al otro lado del mar de Galilea, del lago de Tiberíades o de Genezaret. El Señor quiere pasar al otro lado. Y llega el Señor a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Allí el Señor pues hace una liberación, exorcismo de unos endemoniados que vivían ahí en esta parte de Gadara. Después de que el Señor termina, el Señor vuelve a su ciudad. Por esa razón inicia hoy el capítulo 9, versículo 1.
subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. ¿Cuál es su ciudad? La traducción del misal Palabras de Vida dice que fue a Cafarnaún. Qué interesante esto. El Señor nace en Belén, el Señor se cría en Nazaret y el Señor pone su sede en una ciudad llamada Cafarnaún. De allí era el apóstol Pedro, Simón Pedro. Allí está la casa de este apóstol. El Señor sube a la barca, lógicamente, como dice el 23, sube a la barca y sus discípulos le siguieron. El Señor sube a la barca, pero no sube solo, sube con sus discípulos y pasa a la otra orilla y vino a su ciudad. Se lo repito, Cafarnaún. En esto, en la ciudad de Cafarnaún, le trajeron a un paralítico. El Señor ya había salido de esta ciudad, por esa razón el Señor sana a la suegra de Pedro en el capítulo 8, versículo 14, y el Señor va a la religión de los paganos y vuelve nuevamente a la ciudad de Cafarnaún. Tal vez con todas las curaciones que el Señor había hecho, después de haber bajado del monte, la curación del leproso, el Señor había curado al criado del centurión romano, a la suegra de Pedro, había hecho numerosas curaciones, cuando al atardecer le traían muchos endemoniados. Esto creó una expectativa en el pueblo. Este hombre llamado Jesús de Nazaret estaba obrando prodigios y milagros con el poder de Dios, y esto lo va a decir Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos algo supremamente hermoso, versículo 38. Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Eso quedó en la mente de las personas, en el corazón de las personas. Cómo Dios había ungido a Jesús de Nazaret y cómo Él pasaba haciendo prodigios, haciendo milagros, porque Dios estaba con Él. El Señor llega a Cafarnaún y las personas que ya tenían eso en su mente, en su corazón, que habían visto el obrar de Jesús, le trajeron a un paralítico, una persona que estaba postrada en una camilla. ¿Quién sabe cuántos años llevaría este pobre postrado en esta camilla? ¿Quién sabe si este pobre, de tanto estar enfermo, ya había hasta perdido la fe, ya había renegado? ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, la enfermedad era considerada como una consecuencia del pecado. Si la persona era muy enferma, por ende era muy pecadora. Equiparaban en la enfermedad con el pecado, entonces el pecador se enfermaba y el enfermo era un pecador, y entonces era excluido tanto de la religión como del Estado. Entonces este hombre tendría que haber sufrido mucho. ¿Cuántos años llevaba este hombre postrado en esta camilla? No se sabe. La Biblia no lo dice. El Evangelio de San Juan, al hablar de otra persona, la curación de un enfermo que estaba en la piscina de Betsaida, dice que este hombre llevaba 38 años enfermo. San Juan 5:5. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. De este hombre no se sabe cuántos años llevaba enfermo, pero sí se sabe que llevaba mucho tiempo tal vez ahí, porque la familia, los amigos, se preocuparon por él. Escúcheme muy bien, se preocupan de este hombre. Las multitudes seguían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes leen San Lucas en el capítulo 5, versículo 17, ustedes van a corroborar o van a caer en la cuenta de esto que yo estoy diciendo. Al Señor lo seguían las muchedumbres. Dice, un día, Lucas 5:17, un día que estaba enseñando, había sentado algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén, mucha gente. El poder del Señor lo hacía obrar curaciones. En esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él, pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron a la azotea y le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Vea qué interesante esto. El Evangelio de San Mateo no lo dice, pero Lucas, en el capítulo 5, versículo 17, sí dice que la actividad de Jesús había llegado a tan estupor en el corazón, había tenido un eco tan grande que habían venido hasta líderes religiosos
fariseos, doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Personas muy importantes estaban ahí, expectativas, escuchando y viendo el obrar de nuestro Señor. Y me encanta que dice que Jesús obraba por el poder de Dios grandes milagros y le llevan entonces a otra persona. Este paralítico, es lógico, está paralítico, no puede caminar. ¿Quién sabe cuántos años llevaba postrado en esta camilla? Pero tampoco estaba solo, tenía amigos que se preocupaban por él y que tal vez habían escuchado ellos hablar de Jesús o habían visto a Jesús obrar algún milagro de los que ya había obrado, y tal vez estas personas creyeron y tuvieron la fe necesaria para poder hacer este acto, este signo tan representativo que es tratar de llevarlo delante de Jesús. Pero al no lograrlo, porque había mucha gente en esta casa, entonces rompen las tejas y bajan a este hombre y los ponen a los pies de Jesús. Y esto es importantísimo. Esto es importante porque tal vez este hombre no tenía fe. El Señor no encuentra fe en él. Dice la Biblia que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, ojo con esto, que esto es importante. La fe del otro también cuenta. La fe del otro también cuenta. Del Antiguo Testamento nosotros hemos venido viendo cómo la fe de uno lleva a que todo un pueblo, toda una familia, toda una generación, toda una descendencia reciban la bendición de Dios. Por la fe de Abraham somos bendecidos, por la fe de Moisés somos liberados por Dios. Por la fe de Josué entramos a la tierra prometida. Y hemos visto cómo la fe de otro también cuenta para que nosotros podamos recibir la bendición. A veces a nosotros nos pasa, ponemos los ojos en la familia está muy destruida, una familia disfuncional, una familia que verdaderamente muchas veces lleva que el corazón, que hay un corazón compungido, roto, lastimado, herido, por ver a nuestra familia. ¿Cuántas mamás lloran por la conversión de sus hijos? ¿Cuántas mamás lloran por la conversión de sus hijas? ¿Cuántos esposos claman por la conversión de su esposa? O esposas claman por la conversión de su esposo, porque los ven verdaderamente paralíticos espiritualmente, que no pueden caminar, que no pueden ir a buscar al Señor y Salvador Jesucristo por sus propios medios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que creer en Jesús. Hechos 16:31, ten fe en Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estas personas del Evangelio de San Lucas dicen que eran 4. Estas 4 personas, estos 4 amigos, estos 4 familiares, lo que hacen es tomar a este paralítico y ponerlo a los pies de Jesús. Y esto es interesantísimo porque solamente hay un lugar donde nosotros podamos ser sanos, donde nosotros podamos ser salvos, y es estando a los pies de Jesús. Si usted lee conmigo San Mateo capítulo 15, versículo 19, habla un poco acerca de esto. Dice que pasando de allí Jesús vino junto al mar de Galilea y subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Los pusieron a los pies de Jesús y Él los curó. Solamente hay un lugar donde nuestros familiares puedan ser sanos, libres, bendecidos, protegidos y vivir en la victoria de los hijos de Dios, y es estando a los pies de Jesús. Vea qué acto tan hermoso. Vea qué acto tan bonito hacen estas personas. Dice que en esto le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Ya leímos desde Lucas cómo se lo presentaron a Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos. Qué interesante es. El Señor ve la fe de los demás, no la fe del paralítico. Porque probablemente el paralítico ya había perdido la fe. Yo hace poco estuve en Tierra Santa en una misión y si Dios quiere volveré a Tierra Santa el 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Los que me quieran acompañar, bienvenidos sean. Y me decía el guía, padre, aquí en Israel hay mucho judío que es ateo. Y me habló de un número bastante grande. Yo le dije, ¿y por qué? Dijo, por todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo judío, hay gente que ya caudicó en la fe. Ya llegó al fin de su fe, ya no creen absolutamente. A este paralítico le pudo haber pasado lo mismo. Tanto sufrimiento, tanta exclusión. Tal vez ponían el dedo sobre él diciendo, este está enfermo porque es un pecador y se merece tal vez lo que está viviendo por pecador, y por pecador entonces debe sufrir como está sufriendo, como mucha gente piensa hoy.
que hay que acabar con el pecador, mas no con el pecado, sabiendo que el Señor nos lo va a enseñar. La lógica de Dios es otra. Dios no quiere, como le dijo el Señor al profeta Ezequiel, yo no quiero que el pecador muera, sino que se convierta y viva, dice el Señor. Entonces el Señor, viendo la fe de los otros, viendo la fe de aquellos que lo llevaban, el Señor Jesús, viendo la fe de ellos, se dirige al paralítico. Qué interesante esto, y no quiero ser repetitivo ni reiterativo, pero me quiero detener ahí otro momento. Viendo la fe de los demás, se dirige, habla con el paralítico. Dios ve tu fe, mamá, Dios ve tu fe, papá. Y cuando Dios ve tu fe, mamá, Dios ve tu fe, papá, que estás orando por este hijo, por tu hogar, por tu matrimonio, por tu familia, que está paralítica, que está disfuncional, Dios se dirige a aquel que está enfermo, que necesita. Ese es el poder de la intercesión. Dios Jesús ve la fe de sus amigos que lo llevaron de esta manera extraordinaria delante de sus pies, y el Señor ve la fe de ellos y se dirige al paralítico y le dice: ánimo. Qué interesante esto, ánimo. ¿Por qué ánimo? Porque estaba desanimado. Porque no solamente estaba paralítico en su cuerpo, sino en su corazón, en su mente, en su espíritu. Estaba quebrado, quebrantado totalmente. Y el Señor lo primero que le dice es: ánimo. Y después el Señor Jesús lo llama de una manera muy hermosa. Le dice: hijo. Porque para aquellos que creían que este hombre estaba postrado, por ser muy pecador, no lo llamaban hijo. Y el mismo Rey de la Gloria, el Señor de los señores, Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, le llama hijo. Ánimo, hijo, le da la dignidad de hijo de Dios. Y va el Señor a hacer la sanación total del hombre. No solamente a nivel físico, sino que el Señor va a sanar a nivel moral. El Señor va a perdonar sus pecados. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque el Señor sana al hombre total, al hombre completo. No solamente el Señor perdona sus pecados, sino que el Señor los sana completamente en su cuerpo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero dice la Biblia, Mateo 9:3, pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí. Ya desde el Evangelio de San Lucas sabemos que habían escribas fariseos. Desde el Evangelio de San Marcos sabemos que 5 enemigos seguían a Jesús y 6 podemos contarlos. Vea qué interesante esto, los herodianos. Vea qué interesante esto, los saduceos. Vea qué interesante esto, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos y los escribas. 6 enemigos, y los más arraigados, los más pesados eran los fariseos y los escribas, que seguían a Jesús, que lo perseguían, que trataban de obstaculizar su ministerio y de hacerle la vida imposible. Y entonces habían allí, dice el Evangelio de San Mateo, unos escribas, unos fariseos. Dice: pero aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Los escribas eran los peores enemigos de Jesús. Los escribas eran aquellos que estudiaban e interpretaban la ley para el pueblo de Israel, y eran los enemigos más arraigados que tenía Jesús. Y en su mente, en su corazón, estaban pensando que este hombre era un blasfemo. Y si usted entra en la cultura del pueblo de Israel, 3 pecados acarreaban muerte. 3 pecados que cuando las personas los cometían eran merecedores de la muerte. ¿Y cuáles son estos 3 pecados? El primer pecado era la idolatría. Aquel que practicara hechicería, que fuera un idólatra, merecía ser sacado de la ciudad y ser apedrado. Aquellos que van a las botánicas, que practican el ocultismo, la brujería, todo lo que nos dice a nosotros Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 nos dice a nosotros: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de estas naciones. No haber dentro de ti nadie que haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocadores de muertos, porque todo el que hace estas cosas
es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a estas naciones a tu llegada. Todo el que transgrediera esa ley era digno de muerte, también lo va a decir Levítico en alguno de sus capítulos. ¿Cuál era el otro pecado? El adulterio. Si ustedes leen San Juan capítulo 8, el Señor está predicando, hablando del amor de Dios, hablando de su infinita misericordia, y en esto irrumpen unas personas que llevan consigo a una mujer que la habían encontrado en flagrante adulterio, es decir, en el acto en sí del adulterio, la toman y la botan a los pies de Jesús. Señor, la ley de Moisés nos ordena que este tipo de mujeres hay que matarlas, hay que apedrearlas, hay que lapidarlas, pero ¿tú qué dices? El Señor Jesucristo toma control, poder y autoridad de la situación y da una palabra de sabiduría diciendo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van iniciando por los más ancianos, porque el adulterio era un pecado que acarreaba la muerte. Y el tercero era la blasfemia. Al Señor Jesucristo, cuando lo capturan desde San Juan capítulo 8, 18 en adelante, buscan por todos los medios alguna palabra que el Señor haya hecho, algún gesto, testigos falsos diciendo esto o aquello, de que el Señor había hecho esto, hasta que le preguntan y el Señor dice que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, y entonces dice: está blasfemando, y por blasfemia entonces lo condenan a la muerte. Aquí estas personas piensan, no lo dicen en su mente y en su corazón. Dicen: pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, es decir, piensan en su mente y en su corazón, este está blasfemando, es decir, este hombre se merece la muerte. Eso están pensando. Y vean lo importante: Jesús, conociendo sus pensamientos, el único que conoce los pensamientos es Dios. Y aquí esto es importantísimo saberlo. Padre, ¿el diablo puede conocer los pensamientos del hombre? No. ¿La Virgen puede conocer los pensamientos del hombre? No. ¿Los santos pueden conocer los pensamientos del hombre? No. Solamente Dios es el que conoce los pensamientos más íntimos. Sin embargo, la teología dice: si nosotros mentalmente pedimos la intercesión de la Virgen y la intercesión de los santos, de los ángeles, ellos nos pueden escuchar, pero no pueden leer la mente humana. Es un fuero interno que solamente Dios lo sabe. Por esa razón nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que cuidar lo que decimos. Porque el enemigo, el diablo y Satanás, que Dios lo reprende, que escuchan nuestras palabras cuando nosotros decretamos algún pensamiento, alguna obra: voy a hacer esto, tengo que sellarme con la sangre de Cristo. Sin embargo, vean qué interesante esto. Estos hombres pensaron para sí, y Jesús conoce el pensamiento humano. ¿Y por qué Jesús conoce el pensamiento humano? Porque solamente Dios conoce lo íntimo del pensamiento humano. Es decir, esto es una muestra para poder decir que Jesús es Dios, para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, como los testigos de Jehová, como los mormones, entre otras denominaciones que dicen que no. Es una defensa de la fe para poder nosotros decir que verdaderamente Jesús es Dios. Dice: este está blasfemando, y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Por qué están pensando mal en su interior? ¿Por qué están pensando mal para ustedes mismos? Y entonces el Señor va un poco más allá. Dice el Señor: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Porque el Señor le había dicho a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo estaba perdonando porque el Señor sana al hombre total. Está sanando su moral, está sanando el Señor la raíz que para ellos es causa de la enfermedad, que es el pecado. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Vea qué interesante esto. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O sencillamente: levántate y anda. Si ellos creían que la enfermedad era una consecuencia del pecado, y el Señor está perdonando el pecado, y este paralítico sigue acostado, sigue ahí en esa camilla, quiere decir que esto que pensaban los judíos no era de la manera exacta, porque al perdonarlo Jesús inmediatamente tendría que levantarse, porque al no haber pecado ya no había enfermedad. Sin embargo, el hombre sana al hombre total. Jesús sana al hombre total. En su interior, en su moral, sana sus pecados, pero también sana su cuerpo físico, que está herido, lacerado, que está enfermo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Y dice el Señor, y esto no lo ha entendido todavía mucha gente en el mundo. Vea el versículo 6, lo que dice el Señor: todos aquellos que
tienen una denominación cristiana diferente a la católica. Los hermanos cristianos no católicos, o lo que llamaría Martín Lutero los protestantes, no han entendido esto, que Jesús perdona al hombre, y es más, que Jesús perdona al hombre a través del hombre. Pero ahora vamos a quedarnos con la primera parte: Jesús perdona al hombre y sana al hombre. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dice el comentario de la Biblia de Jerusalén: Jesús no realiza la curación del cuerpo, sino la de todo el hombre, ya que en la creencia del judaísmo las enfermedades se consideraban como la consecuencia de un pecado. Sin embargo, el Señor le dice a este hombre, le da una orden directa, precisa, concisa, con autoridad: levántate. Pero vea qué interesante: toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuántos años llevaba este hombre prostrado en esta camilla? La Biblia no lo dice. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, nos dice a nosotros que el hombre que le presentaron a Jesús llevaba 38 años postrado en una camilla. Sin embargo, el Señor a este hombre le da la misma orden. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se quita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Y Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. ¿Cuántos años llevaba? Dice el versículo 5 que llevaba 38 años enfermo. ¿Qué es lo último que una persona que está postrada en la camilla quiere ver? Pues su camilla. Sin embargo, ve lo que el Señor dice: levántate, es decir, el Señor lo está levantando, ya lo perdonó, ya lo sanó. Sin embargo, toma tu camilla. ¿Qué es tomar la camilla? Porque es importante que el Señor repita en varias ocasiones con diferentes personajes esta parte de que toma tu camilla y anda, vete. Porque la camilla simboliza el pasado. Nosotros no tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Le dijo el profeta al primer rey del pueblo de Israel, al rey Saúl: no olvides, Saúl, de dónde te sacó el Señor. ¿Y de dónde lo sacó el Señor? De cuidar los burros de su papá. Aunque eres rey, no te olvides de dónde te sacó el Señor. No importa dónde estés, nunca vayas a olvidar de dónde te sacó el Señor. Porque si olvidas de dónde te sacó el Señor, puedes volver a caer en esta misma situación. Pero el peligro de esto es que la situación postrera será peor que la primera. Entonces el Señor, al decirle a este hombre: toma tu camilla, el Señor le está diciendo: no olvides tu pasado. No olvides de dónde te estoy levantando. No olvides de dónde te estoy sacando. Yo a veces me pongo a pensar en mi vida. Wow, ¿de dónde me sacó el Señor? De una vida totalmente de desorden, drogadicción, satanismo, una cantidad de cosas terribles. ¿De dónde me sacó el Señor? Toma tu camilla y vete, toma tu camilla y anda, toma tu camilla y vete a tu casa, le está diciendo el Señor a este hombre. No importa en dónde estés, no olvides de dónde te sacó el Señor. No olvides que tal vez no creías, que tal vez estabas no solamente paralítico en tu cuerpo, sino en tu espíritu, que estabas postrado, que estabas desanimado, que no tenías fe, que no te considerabas hijo de Dios, que tal vez te considerabas un estorbo para la religión y para el Estado. Sin embargo, el Señor te está devolviendo la dignidad de hijo de Dios. El Señor te está sanando, no solamente te está sanando el Señor físicamente, sino el Señor te está sanando completamente. Jesús realiza la curación del hombre total, del hombre interno, del hombre externo, moral y humano. Pero no olvides de dónde te he sacado, te está diciendo el Señor. Toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? El hombre se levantó y se fue a su casa, y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios de que había dado tal poder a los hombres. Y no solamente, escúcheme muy bien, que eso es importante, tal poder a los hombres. El poder lo tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero el poder de Jesús no se queda en Él, no se muere en Él, sino que un capítulo más adelante, en el capítulo 10, el Señor llama a sus 12 discípulos y les da el poder y la autoridad para obrar lo que Él estaba obrando, para expulsar demonios, para curar todo tipo de enfermedad, toda dolencia, y para predicar la palabra del Señor. Y en San Juan capítulo 20, versículo 22,
el Señor delega el poder de perdonar pecados a sus discípulos, porque este poder no se queda en Él, sino que el Señor llama a unos discípulos y los faculta con el poder del Espíritu y los envía a perdonar los pecados. San Juan 20:22 dice: a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Y la gente se admira y teme a Dios de que había dado el poder a los hombres para tales cosas. Y esto es algo que hay gente todavía en la sociedad que no entiende, que Dios perdona al hombre a través del hombre. Dios aún sigue perdonando el pecado. Pero cuando el pecado es venial, nos podemos arrodillar, podemos decirle al Señor: perdóname, Señor. Con arrepentimiento profundo el Señor nos perdona. En la misa hacemos una liturgia penitencial y el pecado venial es perdonado en la liturgia penitencial. Pero si el pecado es mortal, la única manera de perdonarlo, la medicina para ese pecado, se llama el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento que nos reconcilia con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Romanos 3:23 dice: todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué hace el sacramento? El sacramento es un puente. El pecado lo que hizo fue quitarnos la gloria, la presencia de Dios que se comunica al hombre. ¿Y qué es lo que hace el sacramento? Es un puente para que nosotros accedamos a esa gloria, a esa presencia de Dios que se comunica al hombre, a través de la gracia habitual que dice la teología de la Iglesia Católica. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, si nosotros estamos hoy paralíticos, como este hombre paralítico, en nuestro interior, en nuestro exterior, acerquémonos a Dios. ¿Cómo hago yo para que Dios me perdone? Para que Dios pronuncie estas palabras: tus pecados te son perdonados. Se lo repito, en el sacramento de la reconciliación. ¿Cómo hago yo para que Dios me sane físicamente? Debo pedirle con mucha fe al Señor para que obre en mí ese milagro. Y si el milagro no es para mí, es para algún familiar cercano que está enfermo o rebelde, no quiere buscar de Dios, su fe también cuenta. Hay que pedirle a Dios con todo su corazón, pero hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ruegue e interceda por nosotros. Como decía Santa Rosa de Lima, aún lo más perfecto para nosotros, que es la oración, es imperfecta. Y por eso debemos entregársela a la Santísima Virgen María, para que ella la perfeccione y se la presente, se la entregue a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Digámosle a la Virgen María que nosotros nos acerquemos a Jesús y que en nuestra oración, en nuestro corazón, llevemos a todos aquellos familiares, amigos, que por alguna manera no han podido acercarse a Jesús, pero que necesitan de su obrar misericordioso en sus vidas. Pidámosle al Señor que nos bendiga y que también bendiga a nuestros familiares y a nuestros amigos a través del corazón inmaculado de la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo les invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 19, versículo 9: los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior, el mandato del Señor es limpio, ilumina los ojos. Oremos. Reconcílianos, Señor, contigo y con los hermanos, para poder sentarnos de nuevo a la mesa de tu fiesta. Así caminaremos gozosos a la luz de tu misericordia, porque tu amor y tu perdón son nuestra fortaleza. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy jueves vocacional, jueves 4 de julio. Mis hermanos, yo los invito a que hoy vayan a la hora santa y ahí delante de la hora santa le entreguen mi vida, mi vocación al Señor. Pidan al Señor que me dé mucha fortaleza para poder seguir adelante, seguir evangelizando a través de estos medios de comunicación que llegan a miles y miles de personas. Hermanos, yo quiero decirles una cosa. He sido invitado a Europa y Tierra Santa. Vamos a ir desde el 15 de abril al 1 de mayo. 6 países en un solo viaje. Vamos a ir, si Dios lo permite, a Fátima, a Roma, a Israel, a Montserrat, a Lourdes, a Medjugorje.
están organizando algunos hermanos con la empresa que se llama Tourlandia para poder viajar a este lugar. Yo los invito a que ustedes me acompañen. Si Dios me da vida y licencia, yo voy a ir acompañando espiritualmente esta peregrinación. Ustedes se pueden comunicar a los números telefónicos que les voy a decir en Estados Unidos, +1, área 708-351-8868, o +1, área 773-334-4816. Se comunican directamente con el hermano Juan, que es el dueño y gerente de Tourlandia. Yo los invito a que me acompañen y se llama Caminaremos con María para seguir los pasos de Jesús, del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020, para la gloria del Señor. Hermanos, también les recuerdo la campaña que tengo de conseguir embajadores para que me ayuden a extender la buena nueva y esta evangelización a través de los medios de comunicación. Si usted quiere ser un embajador de la buena nueva, solamente mi hermano o mi hermana, usted tiene que suscribirse al canal de YouTube del Padre Bernardo o a su canal de Facebook, Padre Bernardo Moncada, y copiar el link y enviárselo a sus familiares, a sus amigos, pidiéndole también que se suscriban al canal y que compartan a su vez la buena nueva. Y así se convierten en embajadores de la buena nueva a través del canal del Padre Bernardo Moncada. Recordemos también la campaña que se llama $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica, queremos llevar a Jesús a las salas de cine. Y estamos pidiendo una colaboración de $1 una y única vez en su vida. Si las más de 135,000 almas que siguen este canal donaran $1 en la vida, podríamos llegar a grabar rápidamente esta gran película católica. Pueden hacer llegar la donación a través de la cuenta Bancolombia en Colombia o a través de Nequi en Colombia. En la descripción del video aparecen todos los números. En Wells Fargo en Estados Unidos o a través de PayPal, que también en la descripción del video aparece todo lo que ustedes necesitan saber para poder hacer llegar este $1 para la evangelización. Y no siendo más, mis hermanos, yo quiero despedir este programa impartiendo sobre ustedes la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.